Hola mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más a través de Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que está con nosotros la tarde de hoy lunes, ya lunes 2 de noviembre del 2020, cuando se han ido 307 días, le restan 59. Iniciamos la semana laboral número 45. Este lunes 2 de noviembre están de plácemes las personas que llevan por nombre Aurelia y Silverio. Para usted que se llama Aurelia o Silverio, hoy está usted de manteles largos festejando su onomástico. Muchas, pero muchas felicidades. Si usted nació un lunes o un 2 de noviembre, hoy está celebrando su cumpleaños. También muchas felicidades. Y para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Sean felices, por favor. Está usted en Noticias desde el Centro, transmitiéndose desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Desde León, Guanajuato, para todo el mundo, vía Internet. Yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o también Noticias desde el Centro. Esta tarde quiero enviar en forma muy especial mis más sinceras felicitaciones para Rosy Nieto. Hoy está de manteles largos Rosy, celebrando su cumpleaños. Nos escucha y nos acompaña por allá en la ciudad de Brownsville. Desde aquí, desde León hasta la ciudad de Brownsville, para Rosy Nieto, muchas, pero muchas felicidades. Hoy es su cumpleaños. Sé feliz, por favor, Rosy. Felicidades. Bien, vamos a iniciar las noticias desde el centro. El pronóstico del tiempo para Matamoros, Tamaulipas y la región. La temperatura en Matamoros el día de hoy, la máxima estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 15 grados centígrados. La sensación térmica estará en los 17 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvias. La temperatura en estos momentos allá en Matamoros está en los 28 grados centígrados. Están soplando vientos del noroeste, 13 kilómetros por hora. La humedad relativa 78%, la presión atmosférica está en 1028 milibares. El sol salió hoy lunes allá en Matamoros a las 6 de la mañana con 39 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 47 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora les informo sobre el pronóstico del tiempo para León, Guanajuato. La temperatura máxima en León estará en los 23 grados centígrados, la mínima en los 5 grados centígrados. Mañanas frías aquí en León. La sensación térmica, 8 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvias. La temperatura en estos momentos aquí en León en los 25 grados centígrados. Hay calma, no soplan vientos aquí en León. La humedad relativa 73%. La presión atmosférica está en 1034 milibares. Aquí en León el sol salió a las 6:50 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde con 9 minutos. Estas son las condiciones del tiempo tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Vamos a las noticias. Golpeó recursos del sector público, cayeron 5.4% a 3.9 billones de pesos. Ingresos petroleros se desplomaron 45.7% entre enero y septiembre, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de la mayor caída desde que se tiene registro. Para un periodo similar, solo en septiembre cayeron 71.4%. Se confirma caída de la recaudación tributaria del 0.9% en el periodo.
La caída de los ingresos petroleros tuvo efecto en los recursos que obtuvo el gobierno federal de enero a septiembre de este año, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los primeros 9 meses del año, los ingresos petroleros le dejaron al gobierno 396.959 millones de pesos, lo que significó una caída del 45.7% en términos reales. En comparación con el mismo periodo del año previo, de esta manera, los recursos que se obtienen del petróleo registraron la mayor disminución de la que se tiene registro. Además, los ingresos obtenidos fueron menores en 308.207 millones de pesos respecto a lo que se tenía programado. Lo anterior, refirió el informe de Hacienda, se explicó por los efectos de las medidas de confinamiento sobre la producción y la demanda global del petróleo. Los datos mostraron que en el periodo los ingresos petroleros del gobierno federal cayeron 51.9% anual, mientras que los ingresos de petróleos mexicanos disminuyeron 40.3%. Solo en septiembre, el petróleo dejó a las arcas del gobierno 48.646 millones de pesos, lo que resultó 71.4% respecto a lo que se obtuvo en el mismo mes del año anterior. De esta manera, los ingresos petroleros afectaron los ingresos presupuestarios del sector público, los cuales sumaron 3.889.301 millones de pesos, 5.4% menor a lo que se obtuvo de enero a septiembre del 2019, además de ser la mayor caída registrada desde el año 2009. El monto también fue menor en 235.773 millones de pesos a lo previsto en el programa. Del total, 78.2% de los ingresos presupuestarios corresponde al gobierno federal, mientras que 21.8% proviene de los organismos bajo control presupuestario directo, como son el Seguro Social, el ISSSTE, y de las empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En línea con la normatividad vigente, la disminución de los ingresos del gobierno federal será compensada con el uso de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, detalló la dependencia. En lo que se refiere a la recaudación, que se obtiene por el pago de impuestos, también se presentó una disminución de 0.9% de enero a septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2019. En total, los contribuyentes dejaron al erario 2.505.076 millones de pesos. Lo que ha aminorado la caída de los ingresos ha sido el combate contra la evasión fiscal. Esto brinda bastante margen de maniobra para que el Servicio de Administración Tributaria pueda implementar medidas. El siguiente año, el fisco mantendrá la eficiencia recaudatoria, refirió en videoconferencia de prensa Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Si bien la recaudación no mostró una caída mayor, en el tercer trimestre del año se ubicó en 152.432 millones de pesos, por debajo del pronóstico que se tenía para el periodo. El comportamiento de la recaudación se explica principalmente por un crecimiento del ISR de 0.1%, reflejo de los esfuerzos decididos para facilitar e incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Por otro lado, la recaudación del IVA y el IEPES disminuyeron 2.0 y 3.7% respectivamente, resultado que refleja tanto la menor actividad económica
por el confinamiento ante la emergencia sanitaria, como la emergencia y compensación parcial que se ha realizado con las medidas implementadas para fortalecer la administración y combatir la evasión y elusión fiscales, señaló la dependencia, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, Ricardo Anaya es dado de alta tras recuperarse del COVID-19. El ex candidato panista a la presidencia de la República recomendó a los mexicanos cuidarse de la enfermedad que dijo sí está canija. El ex candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, recibió su alta médica luego de que se recuperara del coronavirus. En un mensaje a través de su Twitter, el ex dirigente del Albiazul informó que este lunes 2 de noviembre se reintegrará a sus actividades públicas. En su mensaje, el queretano recomendó a los mexicanos cuidarse para no contagiarse de coronavirus COVID-19, pandemia que hasta la noche de este sábado había generado 91,753 muertes y 924,962 personas contagiadas en el país. El pasado 22 de octubre, Anaya Cortés informó también en sus redes sociales que se había practicado la prueba de coronavirus y había sido dado positivo. Al igual que varios políticos, el panista solo presentó síntomas leves de la enfermedad, por lo que solo requirió aislarse. Desde que reapareció públicamente, Ricardo Anaya publica en un video semanal en el que fija algún posicionamiento, critica los resultados del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y hace propuestas al respecto. ¿Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar? Revés a fiscalización con cámaras no afectará eficiencia del SAT, dice la Secretaría de Hacienda. El revés que dio la semana pasada al Senado sobre el uso de cámaras y grabadoras en las visitas domiciliares que hace el SAT no afectará el trabajo que realiza la institución, aseguró la Secretaría de Hacienda. El revés que dio la semana pasada el Senado sobre el uso de cámaras y grabadoras en las visitas domiciliarias que hace el Servicio de Administración Tributaria no afectará el trabajo que realiza la institución, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El excelente trabajo que hace el SAT no depende de esta propuesta. Las visitas domiciliarias se seguirán haciendo, no afectará el combate a la evasión. Estamos convencidos de que el SAT seguirá haciendo un buen trabajo como hasta la fecha, declaró en videoconferencia de prensa Francisco Javier Arias, titular de la Unidad Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda. La semana pasada el Senado echó para atrás la propuesta del Ejecutivo Federal de utilizar herramientas tecnológicas en las visitas domiciliarias. Ello tras la discusión que se dio en donde diferentes legisladores acusaron que esta medida era terrorismo fiscal y violaría la privacidad de los contribuyentes. Fue una propuesta que estaba enfocada a utilizar tecnologías que ya en este momento se utilizan pero no tienen valor probatorio, pero también eran para facilitar no solo el trabajo del SAT, sino que también los contribuyentes pudieran tener más certidumbre sobre los procesos de auditoría que hace el fisco. Señaló por su parte Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Respecto a la aprobación del bloqueo temporal a Internet de aquellas plataformas que incumplan con sus obligaciones fiscales, Francisco Javier Arias señaló que esta es una medida de última instancia, pero que ya ha generado beneficios. Agregó
que en septiembre, cuando se entregó la iniciativa de ley de ingresos y la propuesta de miscelánea fiscal, en esta última es donde viene la medida. Varias plataformas que estaban rezagadas en cuanto al cumplimiento fiscal empezaron a darse de alta en el SAT. Alrededor de 30 plataformas se inscribieron en la última semana. El simple anuncio de una sanción en última instancia pareciera que tuvo un efecto muy importante por el cual se han venido acercando las plataformas. Esperamos es que continúen cumpliendo. Respecto a la línea de crédito flexible que tiene México con el Fondo Monetario Internacional, Gabriel Llorio dijo que se ha decidido que la línea se mantenga en el mismo nivel, pero no se usará en lo que resta del año ni en el 2021. Sin utilizarla, la estamos utilizando. Es una señal muy fuerte hacia los mercados de un buffer que tiene todavía México para utilizarlo en caso de que hubiera necesidad de hacerlo. No tenemos plan de utilizarla este año ni el siguiente. Es probable que el Fondo Monetario Internacional nos indique la línea. Desde el 2009, México cuenta con la LCF, la última renovación por 61,000 millones de dólares, vence en noviembre del 2021. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. El Seguro Social redefine la población laboral en riesgo por COVID-19. La redefinición del Seguro Social implica que solo unos 2 millones de trabajadores son los más vulnerables ante un posible contagio del COVID-19. Para evitar discriminación y despidos en las empresas, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un ajuste al estudio de vulnerabilidad de contagios para detectar con mayor exactitud quiénes son los trabajadores de alto riesgo al COVID-19, de tal manera que 80% de los empleados pueden ejercer nuevamente sus actividades laborales bajo condiciones seguras. Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social, detalló que en el mes de marzo, cuando se tomaron las medidas de sana distancia, se identificó a un universo de 10 millones de trabajadores con algún padecimiento, diabetes, sobrepeso, mujeres embarazadas, a quienes se les quiso dar protección. No obstante, esto fue muy dramático porque cuando se emitieron los primeros lineamientos de protección para la población trabajadora, no se definieron bien, sino que se hizo una protección amplia y básicamente mandamos cerca de 10 millones de trabajadores a su casa a resguardo, que representan prácticamente la mitad de la población de los trabajadores. Detalló que en términos de números pasamos de una recomendación de casi 10 millones de personas para quedarse en resguardo a una población que protege a más o menos 2 millones de trabajadores. Esto para los empleadores. Para las empresas es más factible evitar discriminación y evitar también despidos. Desde el punto de vista económico, expuso el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social ante sindicalistas que esperaban 213,000 casos de trabajadores que solicitaran una incapacidad por enfermedad respiratoria. Registramos en lo que va de la pandemia hasta la semana pasada, último de octubre, 1,168,000 incapacidades. Esto quiere decir que tuvimos un exceso de 956,000 incapacidades. Traducido a personas, son casi 1 millón de trabajadores más que solicitaron una incapacidad temporal para el trabajo. Así, el instituto planteó que los trabajadores puedan acudir para una evaluación de vulnerabilidad
ya que sea las unidades de medicina familiar, al personal de médico de la empresa o inclusive a un médico privado. Hernández Ávila presentó las nuevas especificaciones en el estudio de vulnerabilidad. Por ejemplo, al principio de la pandemia, las mujeres embarazadas deberían estar resguardadas en casa y no acudir a los centros de trabajo. Ahora sabemos que las mujeres no tienen mayor riesgo, solo es en caso de que ésta sea extrema y en el caso de la diabetes, a menos que sea mellitus descontrolada. En tanto, la hipertensión arterial, aquí no hay un criterio tan claro, pero se sabe que tener presión arterial tampoco es un criterio certero de tener una forma grave. Lo hemos dejado como presión arterial sistólica grado 2, informó. En el Día de Muertos, México se acerca a los 92,000 decesos por COVID-19. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 142 defunciones y 4,430 contagios por coronavirus. Este 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos, México alcanzó los 91,895 decesos por coronavirus, enfermedad que también ha contagiado a 929,392 personas en los últimos 8 meses. De acuerdo con las cifras publicadas por la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas, se reportaron 142 defunciones y 4,430 contagios por COVID-19. Al igual que este sábado 31 de octubre, ayer domingo tampoco se realizó la conferencia nocturna en Palacio Nacional, ello en respeto al duelo de 3 días que fue decretado por el presidente López Obrador. De los casos confirmados de coronavirus en el país, el 51% corresponden a hombres y la mediana edad se ubica en 43 años. Las entidades que el 62% de casos acumulados de COVID-19 son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco y Coahuila. En lo que será la semana 33, desde que llegó el coronavirus a México, una entidad operará en rojo en el semáforo epidemiológico, que es Chihuahua, una en verde, que es Campeche, 11 en amarillo y 19 en color anaranjado. Al celebrarse este fin de semana en México el Día de Muertos, los panteones permanecieron cerrados. Esto en honor a las víctimas de coronavirus. El presidente de México decretó 3 días de duelo nacional que concluyen hoy lunes 2 de noviembre y en los que se incluyó la instalación de la ofrenda Una Flor para Cada Alma en uno de los patios de Palacio Nacional. A las 19 horas, las velas de las 20 ofrendas fueron encendidas y además se realizó una ceremonia náhuatl. Esta es la información de Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Déjeme informarle que hay una renegociación de contratos de gasoductos, aumento pasivo de la Comisión Federal de Electricidad. Renegociación de contratos de gasoductos, aumento pasivo de la Comisión Federal de Electricidad. El pasivo total de la estatal eléctrica creció 15%, principalmente por el incremento de las obligaciones de pago de los ductos. La agencia identificó en una auditoría que la empresa pagará $6,836 millones extras tras la reconfiguración de los documentos. La renegociación
de los contratos de nuevos gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad promovida y lograda el año pasado por la actual dirección de la empresa, tras acusar a su predecesora de haber firmado términos leoninos y onerosos para la estatal eléctrica. Derivó en realidad en un aumento de los pasivos de la empresa, según se consigna en sus propios estados financieros. En el 2019, el pasivo por arrendamiento de largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad, rubro en el que se reflejan las obligaciones de pago por los citados contratos con empresas como IEnova, Grupo Carso, TransCanadá y Fermaca, creció en más de 127,000 millones de pesos a 556,838 millones de pesos, lo que significa un alza del 30%. Lo anterior condujo a acelerar el aumento del pasivo por deuda y arrendamiento de largo plazo de la estatal eléctrica a 15% para llegar a un nivel de 856,370 millones de pesos al cierre del ejercicio del año anterior. En el 2018 el crecimiento de esta categoría fue de 8%. En su reporte 2019 enviado a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 1 de julio, la Comisión Federal de Electricidad reconoció que se reserva un incremento en el monto deuda y arrendamiento de largo plazo en 2019 respecto a los observados derivado a la renegociación de nuevos contratos de gasoductos. Con ello, este renglón de los compromisos financieros de la Comisión Federal de Electricidad conformó 58.5% de sus pasivos totales, que ascendieron a 1,464 billones de pesos, cifra 188,000 millones de pesos mayor a la del año previo, 15% más, de modo que más de 60% del aumento del pasivo total se explicó por el alza en la deuda por arrendamiento de largo plazo. Estas cifras son consistentes en el hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación respecto a un aumento del costo de los contratos derivado del aumento del 25 a 35 años en su vigencia y el cambio en la estructura tarifaria. La Auditoría Superior explicó en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2019 que al término de los contratos renegociados, la compañía que lleva Manuel Bartlett pagará $6,836 millones extras a los estipulados en los contratos originales firmados en administraciones anteriores. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. El estado de Michoacán fue escenario elegido para que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista se reunieran ahí. Este domingo abordaron varios temas, como el intercambio de medicamentos, entre otros. Además del intercambio de medicamentos, la reunión obedeció a la actual contingencia sanitaria, el incremento en el número de contagios por coronavirus COVID-19 en el país. Los gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron de manera extraordinaria y urgente en territorio michoacano, con la finalidad de intercambiar propuestas que permitan contener la pandemia, así como analizar el cierre fiscal del presente año. Los gobernadores de la Alianza Federalista la integran los mandatarios estatales de Chihuahua, Javier Corral; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Jalisco,
Enrique Alfaro Ramírez. Michoacán, Silvano Aureoles. Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Colima, José Ignacio Peralta. Durango, José Rosas Aispuro Torres. Y Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Todos pusieron de manifiesto su deseo para que cada mexicano tenga garantizado su abasto en el renglón de medicamentos. Por tal motivo, los dirigentes de dichas entidades del país acordaron que a partir de este lunes, los secretarios de salud de esos estados se reunirán para revisar una posible ruta solidaria para el intercambio de medicamentos, lo cual permitiría a esas regiones subsanar cualquier posible desabasto. De igual manera, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista se declararon en sesión permanente ante la diversidad de temas sociales y económicos que ha traído consigo la actual pandemia del coronavirus COVID-19. Esto es lo que se informó durante la reunión de gobernadores el día de ayer en Michoacán. La Secretaría de Salud deberá abrir detalle de defunciones entre el 2018 y 2019. El INAI instruyó a la Secretaría de Salud a entregar los datos contenidos en el subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones entre el 1 de febrero y el 1 de julio del presente año, además de la nueva versión pública en la que incluya la información. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, en la presentación del asunto ante el Pleno planteó que es un deber de las autoridades tener actualizada lo más posible la información. Desde luego, hay procesos que no son instantáneos, a pesar de que ahora ya hay tantos medios para hacer que las cuestiones que antes eran manuales a renglón seguido, me refiero con pluma, lápiz y corrector, después ya fueron con mecanografía y ahora ya son un asunto de computación de informática. La solicitud surgió a petición de un particular que requería la versión pública de la base de datos de el SED, todos los registros de dicha base de datos del 1 de febrero al 1 de julio del 2020. En su respuesta, la dependencia le dijo que si bien tiene información en los términos que le fueron solicitados, no se cuenta con información del 2019 y 2020. Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI, por medio del cual señaló que el sujeto obligado no entregó la información solicitada y tampoco determinó la inexistencia de la información de los años 2019 y 2020. Acuña Llamas agregó que el tema de las defunciones cobra especial relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria, sobre todo porque las cifras oficiales no han sido o han sido cuestionadas. Al analizar el caso, la ponencia del comisionado presidente del INAI advirtió que la información proporcionada no atiende a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues si bien se proporcionó información de manera disociada, se clasificó estadística relacionada con la fecha de registro de la defunción, datos de usuario, identificadores de la entidad federativa y de revisión del sistema, misma que no cuadra en el supuesto de clasificación invocado por el sujeto obligado. Se determinó que el sujeto obligado no atendió la solicitud de la peticionaria conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia
y acceso a la información pública. Finalmente, el comisionado presidente consideró absolutamente importante que todos estemos enterados de cuál ha sido la mecánica, la explicación oficial respecto de las defunciones y naturalmente dentro del periodo 2019-2020 que son imprescindibles para comparar de que un año a otro en estos meses haya habido una muy importante, probable y considerable suma de aumento de defunciones, que algunas de ellas podrían ser clave para entender y disipar los mitos que se han creado sobre las cifras y las estadísticas oficiales sobre el tema del COVID-19. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Hermano de AMLO renuncia a subsecretaría para competir en las elecciones del 2021. José Ramiro López Obrador dejó la subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, así como otros funcionarios más del gobierno de Tabasco. El hermano del presidente López Obrador, José Ramiro López Obrador, presentó su renuncia a la subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos para participar en las elecciones del 2021 en su estado natal, Tabasco. El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, informó sobre las renuncias que se presentaron en las últimas horas, ello luego de que se acabara el plazo que el presidente López Obrador dio a los funcionarios federales para dejar sus cargos si aspiran a algún cargo de elección popular el próximo año. Quiero agradecer a los funcionarios que, en virtud de que tomaron la decisión de participar en los procesos electorales a venir, decidieron de separarse del encargo. Han trabajado todos ellos cumpliendo con el compromiso de servir a Tabasco. Aportaron lo mejor de sí y les deseo lo mejor ante las tareas políticas y profesionales que emprendan, explicó el gobernador. Además de José Ramiro López Obrador, renunciaron a sus cargos el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, la titular de la Secretaría de Cultura, Yolanda Osuna Huerta, la encargada de la Secretaría para el Desarrollo Económico y en la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Yergo Lautorniere. Otros que también dejaron su cargo son Luis Roberto Salinas Falcón, coordinador de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, y Jesús Alí de la Torre, en la coordinación del Enlace Federal y Vinculación Institucional. Desde hace varios días, funcionarios que aspiran a figurar en la boleta electoral del próximo año han presentado sus renuncias, entre ellos Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad, David Monreal a la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, así como los delegados de programas federales en Chihuahua, Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí y Tlaxcala. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos siga a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Además, le invito para que comparta con sus amistades, con sus amigos, con su familia, nuestras Noticias desde el Centro, para que usted forme parte de esta gran comunidad. Se mantenga perfectamente informado. Muere Magda Rodríguez, productora del programa Hoy. La tarde de ayer domingo, a través de redes sociales se anunció el fallecimiento de la famosa productora Magda Rodríguez, quien imprimiera su sello en programas
de entretenimiento como Hoy y Guerreros en la Casa de las Estrellas, además de iniciar Enamorándonos de la televisora de la Jusco. Con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz, dice un Twitter. Los primeros reportes indicaban que el deceso de la prestigiosa productora Magda Rodríguez podría haberse debido a un infarto. Sin embargo, horas después, medios especializados dieron a conocer que el diagnóstico de los paramédicos que la atendieron fue que murió por un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. Además, presuntamente fue hallada sin vida por su empleada doméstica en su propio domicilio. Este shock es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. La productora Magda Rodríguez es muy reconocida actualmente debido a que estaba al frente del programa Hoy, pero no era todo. También estuvo en el programa Guerreros 2020, Enamorándonos, Con Sello de Mujer, Laura sin Censura, Con Permiso y Un Nuevo Día. Descanse en paz, la productora Magda Rodríguez. En otras noticias de esta tarde, déjeme informarle que 10 candidatos en contienda para suceder al mexicano Ángel Gurría al frente de la OCDE. El proceso de selección, que es confidencial, se realizará por consenso tras entrevistar a los candidatos y estará dirigido por el embajador del Reino Unido ante la OCDE, Christopher Sharrock. 10 candidatos, entre ellos uno cercano a Donald Trump, están en la contienda para suceder al mexicano José Ángel Gurría al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según la lista oficial publicada hoy lunes. El Consejo de la Organización, órgano decisorio de la organización con sede en París, que cuenta con 37 países miembros que juntos representan el 60% del Producto Interno Público Mundial, seleccionará a un candidato para suceder al actual secretario general Ángel Gurría por un periodo de 5 años a partir del 1 de junio del 2021, indica el comunicado. El proceso de selección, que es confidencial, se realizará por consenso, tras entrevistar a los candidatos, y estará dirigido por el embajador del Reino Unido ante la OCDE, Christopher Sharrock. El nombre del sucesor del mexicano debería conocerse a más tardar el 1 de marzo del 2021, 3 meses antes de la partida del secretario general, que en 3 mandatos transformó profundamente la organización, ya sea ampliándola para incluir a los países en desarrollo o cambiando su postura económica liberal. Entre los candidatos está Christopher Lieder, actual jefe de personal de la Casa Blanca. Hasta ahora es uno de los favoritos porque ningún estadounidense ha dirigido nunca la organización, que fue fundada en 1961 en su forma actual. A pesar de que Estados Unidos son el principal contribuyente al presupuesto de la organización, que fue creada originalmente para administrar el Plan Marshall de 1947. Pero una derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría en peligro su candidatura, según fuentes internas. También está bien situado en la carrera el actual ministro de Presupuesto de Australia, Matías Cormann, pero sus vínculos con la industria minera y su pertenencia a un gobierno escéptico con respecto al clima
podían ser un obstáculo en un momento en que la OCDE ha hecho de la lucha contra el cambio climático una prioridad, según una de estas fuentes. También se han presentado dos excomisionarios de la UE, la sueca Cecilia Malmström, que ocupaba la cartera de comercio, y la griega Anna Diamantopoulou, que fue comisaria de Empleo y Asuntos Sociales en 1999-2004. La presidenta estonia, Kersti Kaljulaid, también se declaró candidata. También figuran en las filas el checo Vladimir Douhy, exministro de Industria, el suizo Philipp Hildebrand, exgobernador del Banco Central y actual vicepresidente del gestor de fondos BlackRock, el danés Ulrik Vestergaard, actual secretario general adjunto de la organización, y del polaco Michael Kurtyka, ministro de Medio Ambiente, y el canadiense William Mornet, que hasta agosto ocupaba el cargo de ministro de Finanzas de este país del Grupo 8. Y por otra parte, en su revisión a la cuenta pública del 2019, el órgano fiscalizador señala problemas con el bienestar del Instituto de Salud para el Bienestar con carencia de reglas y manuales. Y el instituto jala las orejas al INSABI, ve falta de reglas y entrega de recursos. La Auditoría Superior de la Federación ventaneó irregularidades en el Instituto de Salud para el Bienestar, como que no cuenta con reglas de operación, pese que estas ya debían estar establecidas, y también tiene pendientes transferir recursos a unidades médicas y prestadores de servicios médicos. En la más reciente revisión de la cuenta pública del 2019, el organismo también alertó que el INSABI, como causaviente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conocida como Seguro Popular, no acreditó los efectos de la aplicación de recursos para apoyar a beneficiarios que padecieron enfermedades con gastos catastróficos. Si bien el INSABI nació apenas a inicios del 2020 y la cuenta pública es del 2019, el primer año de gobierno completo del presidente López Obrador, la ASF señaló que hasta agosto del 2020, cuando se realizó el análisis, aún no tenía reglas. A la fecha de la auditoría, el mes de agosto, el INSABI no cuenta con su estructura orgánica ni con sus manuales de organización y procedimientos. Asimismo, las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar se encuentran en proceso de la opinión favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la autorización del Comité Técnico del FSB, no obstante de que ya concluyó el plazo establecido para su emisión, advirtió el organismo. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Donald Trump adelantó que iniciará reclamos legales apenas finalice la votación. No es justo que esperemos por los resultados, dijo. Más de 94 millones de estadounidenses ya votaron y la mayoría de ellos está registrado como demócrata, pero parte de esos sufragios se contarán después del martes. Iremos con nuestros abogados, advirtió el presidente. Donald Trump confirmó que intentará que el recuento de los votos finalice el mismo martes y advirtió que tiene listo su equipo de abogados para concretar su cometido ante los jueces. No creo que sea justo que tengamos que esperar mucho tiempo después de las elecciones para saber el ganador, dijo el líder republicano, que puso en duda la honestidad del sistema en los estados gobernados por demócratas, algo sin precedentes en los Estados Unidos. Más de 94 millones de estadounidenses han votado
anticipadamente, mucho más que los 58.3 millones que lo hicieron en el pasado 2016, y entre ellos una considerable mayoría está registrado como demócrata. Sin embargo, en varios estados el conteo de estos votos es posterior al de los sufragios del martes, por lo que los resultados iniciales favorecerían a Donald Trump. Creo que es terrible que se puedan recolectar papeletas después de una elección, dijo Trump, abriendo la posibilidad de que votos emitidos legalmente y en fechas correctas no sean incluidos en el conteo. La polémica es mayor por las boletas que por demoras del correo llegarían en los días posteriores al martes. Algunos estados han habilitado la inclusión de esos votos siempre que hayan sido enviados antes de la fecha límite. Tan pronto como terminen las elecciones iremos con nuestros abogados, advirtió Trump. Debieron mandar sus boletas hace mucho tiempo, debieron mandarlas hace un mes. Es una decisión ridícula, comentó el mandatario ante sus seguidores. En concreto, citó el caso de Pensilvania, uno de los estados más reñidos, poniendo en duda la integridad del sistema sin citar evidencias al respecto. Ahí se espera que los primeros conteos favorezcan desproporcionadamente al presidente, ya que los votos anticipados, mayormente demócratas, solo comenzarán a procesarse el martes. Una tarea que demoraría varios días, según confirmaron las autoridades locales. Trump comentó: no queremos estar en una posición en la que se le permita ver llegar todos los días boletas y pensar a ver si solo podemos encontrar 10,000 votos o más. Jason Miller, asesor de campaña de Trump, ya había dejado flotar una intención de interrumpir los conteos de votos para proclamarse ganador. El presidente Trump estará por delante en la noche electoral. Creemos que estaremos en más de 290 votos electorales en la noche. Después los demócratas van a tratar de robarnos la elección. Dijo en televisión Miller: es muy probable que la campaña republicana logre la noche del martes la mayoría del colegio electoral a partir de 270, lo que da a entender que la campaña republicana dará por finales los conteos provisorios cuando todavía falten procesar miles de boletas. En un adelanto de lo que pueden ser las disputas judiciales en las últimas horas, la Corte Suprema de Texas rechazó una petición de abogados republicanos que solicitaban la anulación de 127,000 votos en el condado de Harris, al que corresponde Houston, de población ampliamente demócrata. Los sufragios emitidos desde los automóviles en un sistema habían sido puestos en duda por candidatos oficialistas, pese a haberse sido avalados por las autoridades estatales. Vacuna COVID-19 de AstraZeneca podría tener avanzada distribución para finales de marzo. Así lo ha señalado el director de Área de Investigación y Desarrollo de Oncología de la empresa farmacéutica AstraZeneca, Joseph Baselga. Este lunes, en una entrevista a principios del 2021, la compañía dispondrá de unos 3,000 millones de dosis de vacunas ya efectivas. A finales del primer trimestre del año que viene, si todo va bien, las vacunas estarán en una fase avanzada de distribución, dijo Joseph Baselga, director del Área de Investigación y Desarrollo de Oncología de AstraZeneca, en una entrevista con RACI 1. La farmacéutica calcula que a principios del 2021 tendrá unos 3,000 millones de dosis de vacunas que confía que se verifiquen efectivas. Lo complicado será diseñar cómo repartirlas, dada la demanda que existirá,
por lo que ha dicho estimar que hasta finales del primer trimestre del próximo año, las vacunas, en caso de funcionar, no estarían en fase avanzada de distribución. AstraZeneca espera que antes de finales de año, 1, 2 o 3 de las 4 vacunas con las que está experimentando comiencen a dar resultados. En el caso de las vacunas de esta empresa, la previsión es que se apliquen 2 dosis. La segunda, 28 días después de la primera. Según ha relatado Balsega, hoy mismo en todo el mundo hay 175 vacunas distintas sobre las que se está trabajando, 35 de ellas en ensayos clínicos con enfermos y 10 en su fase final de verificación. Sin embargo, ha subrayado que la vacuna ayudará, pero no es la única solución, y ha apuntado que AstraZeneca está desarrollando también un tratamiento por anticuerpos monoclonales con el que se aplicarían anticuerpos de personas que han pasado el virus a potenciales enfermos. Hay 16 de estos tratamientos en desarrollo y uno en especial que es buenísimo. Con todo, se ha mostrado confiado en que tras un invierno que será horroroso, el próximo verano sea relativamente normal, al tiempo que ha sostenido que no se debe obligar a vacunarse a quien no lo quiera porque debe prevalecer un principio de libertad individual que es innegable. Y por otra parte, ¿qué tan fácil es que los estados dejen el pacto fiscal? Tardada y con serias implicaciones podría ser la desincorporación del esquema de coordinación fiscal para la mayoría de las entidades que así lo proponen. 3 especialistas explican. El amago de los 10 gobernadores de sacar a sus estados del pacto fiscal al argumentar que el gobierno federal les ingresa muy poco de los que sus entidades aportan al país, los tiene confrontados con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace varios meses, los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y de Tamaulipas han puesto sobre la mesa la necesidad de modificar el pacto de coordinación fiscal, pues consideran que es injusta la forma en que la federación reparte los recursos. No vamos a permitir ni el abuso ni el atropello. Preferimos el diálogo que la confrontación. Estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario. Estamos pidiendo lo que por ley y por derecho nos corresponde. Son solo uno de los pronunciamientos que esta semana emitieron los mandatarios. Pero, ¿qué tan real resulta la amenaza de los mandatarios estatales? Para Mario Campa, economista y especialista en política pública del Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, sería muy complicado salir para varios estados del Pacto de Coordinación Fiscal porque no les alcanzarían los recursos que se generen en la entidad. La amenaza de salirse del Pacto de Coordinación Fiscal es creíble para 1 o 2, quizá para Nuevo León porque tiene una de las economías más grandes del país. En ese sentido, explicó que el caso de Jalisco saldría perdiendo porque 9 de cada 10 pesos de lo que gasta viene de la federación. Con él coincidió el especialista en Derecho, Octavio Martínez Camacho, quien puso el caso de Michoacán, una entidad que tuvo que entregar la nómina de los maestros al gobierno federal debido a la carga que representaba para sus finanzas. El Pacto Fiscal Federal, recuerda, permite una asignación equitativa de los impuestos, tanto locales como federales, y su posterior distribución entre la Federación, estados y municipios,
por lo que no es fácil acabar con él. No es viable romper el federalismo porque éste nace para tratar equitativamente las diferencias del norte, centro y el sur del país, destacó. Por su parte, de acuerdo con el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, la Constitución establece cómo incorporarse al Pacto de Coordinación Fiscal, pero no cómo salir de él. El camino judicial para una desincorporación del pacto fiscal no está claro. Por ello creo que esto terminaría en un litigio que pudiera durar meses, si es que no años, señaló Villarreal al entrevistarlo. Está usted en Noticias desde el Centro. Y estas son las noticias que se generan en Tamaulipas. De Ciudad Reynosa, la suma de esfuerzos, el trabajo coordinado y la transparencia en la distribución de recursos económicos y apoyos diversos permite que el ayuntamiento, el sistema DIF Reynosa, empresarios, constructores y la industria maquiladora beneficien en conjunto a través de becas y programas a más de 30,000 personas en Reynosa. Con el apoyo de los representantes de los organismos que agrupan empresas solidarias como la Asociación de Maquiladoras, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, entre otros, el Ayuntamiento y el DIF Reynosa mensualmente apoyan a miles de familias, tanto del área rural como urbana. La aportación que realizan las empresas y organismos solidarios permiten beneficiar con becas económicas a través de los programas Avanzando Contigo, Contigo Soy Capaz y Apoyando Tu Futuro a 1,725 personas. La presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, arquitecta Perla Cano, señaló que este organismo trabaja en conjunto con el ayuntamiento con el fin de beneficiar a grupos vulnerables de la ciudad. Como esta Cámara, nosotros somos un organismo socialmente responsable y apoyamos a través del ayuntamiento y el DIF a los sectores más vulnerables, dijo. En tanto, la directora de Index Reynosa, doctora Marta Ramos Morales, señaló que gracias a la confianza y transparencia con que se maneja el ayuntamiento y el DIF Reynosa, apoya a los programas que aterrizan en beneficio de grupos y sectores vulnerables de la sociedad. Por su parte, el ingeniero Juan Pedro Flores López, consultor independiente y expresidente de la Asociación de la Industria de la Construcción, aplaudió la visión de la presidenta municipal, Maki Ortiz Domínguez, de conjugar a los organismos públicos y privados para beneficiar a las personas, tanto menores como adultos, y a quien lo requiera. Nos complace ver cómo la alcaldesa logró conjugar a los representantes de diversos organismos en beneficio de la sociedad, de aquellos que menos tienen, lo que convierte a Reynosa en una ciudad comprometida e incluyente, dijo. Señaló que la actual administración trabaja con transparencia. Y hoy se cumplen 20 años de la aparición del primer ejemplar del periódico Contacto, allá en la ciudad de Matamoros. Haciendo honor a la verdad, no solo es el lema de este cotidiano, es la esencia que mueve e impulsa a todo el equipo que compone esta empresa informativa. Esta vez atravesamos por una etapa difícil, peligrosa, llena de sobresaltos y dolor, provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19. Hoy el mundo está de luto. La pandemia ha diezmado a la población mundial, apagando la vida de más de 1 millón de personas. Para la humanidad, la situación se complica con rebrotes del virus. Se encienden otra vez los focos de alerta mundial.
Aplicar el freno a los contagios significa regresar al confinamiento que tanto deterioro causa a la economía universal. Voceros de la Organización Mundial de la Salud indicaron que el virus podría hacerse endémico y quedarse. La ciencia lucha para que eso no suceda. El virus, diabólico y perverso como la peste, cubre los 5 continentes. La pandemia afecta a todos, pobres, ricos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. El pueblo de México guarda duelo por el deceso de más de 90,000 compatriotas. La mancha mortal se extiende por estados y municipios del país, causando a su paso muerte y desolación. Contacto no escapó al contagio mortal. Gente valiosa que nos acompañó en esta nave también sucumbió al COVID-19. Su recuerdo siempre estará entre nosotros. Es obligado el reconocimiento para todos los médicos, enfermeras y personal de salud. Ellos conforman la primera línea de combate contra el virus. Ellos lloran cuando pierden la batalla y aplauden cuando un enfermo sana. Para agradecer su lucha protectora a favor de gente contagiada, no hay calificativo que alcance. La población espera ansiosamente la llegada de la vacuna contra el virus. Es nuestra puerta de escape. La vida tiene que seguir. Nuestra labor tiene que continuar. El reto que hace 20 años asumimos, lo seguimos cumpliendo. Ahora también hemos recurrido a sofisticados avances electrónicos y a la tecnología más avanzada para informar con oportunidad de los eventos más sobresalientes a todos los ciudadanos, donde quiera que se hallen, sabedores de que un pueblo bien informado es un pueblo libre. Saludamos a los que nos han dado su confianza en esta senda que por 20 años hemos transitado. Gracias a todos, es el mensaje del periódico Contacto de Matamoros, Tamaulipas, que hoy cumple sus 20 años de actividad periodística. Desde aquí, desde la redacción de Noticieros, Noticias desde el Centro, les enviamos un fuerte abrazo. Y que no sean 20, sino que sean muchos años más, para que sigan cumpliendo con el compromiso del deber de informar a nuestro pueblo. Felicidades. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Esta es la información sobre el coronavirus. En el estado de Guanajuato suman 50,862 casos confirmados del COVID-19. 3,651 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 70,609 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 50,706 los casos identificados. Son 3,412 los decesos en la entidad guanajuatense. Y es como sigue: en Abasolo 33, en Acámbaro 43, a Paseo el Alto 18, a Paseo el Grande 40, Celaya 316, Comonfort 25, Cortázar 74, Cuerámaro 11, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 65, Guanajuato Capital 95, Guanímaro 9, Irapuato 327, Jaral del Progreso 17, Jerécuaro 8, León 1242, Manuel Doblado 22, Moroleón 20, Ocampo 12,
Pénjamo 55, Pueblo Nuevo 2, Purísima del Rincón 28, Romita 38, Salamanca 204, Salvatierra 53, San Diego de la Unión 8, San Felipe 37, San Francisco del Rincón 68, San José Iturbide 23, San Luis de la Paz 75, San Miguel de Allende 36, Juventino Rosas 48, Santiago Marabatío 5, Silao 176, Tarimoro 7, Tierra Blanca 4, Uriangato 21, Valle de Santiago 62, Victoria 5, Villagrán 40, Jichú 3 y Yuriria 26. Esta información es proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial. Tome nota para que si usted quiere obtener mayor información, entre a esta página. coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página usted podrá obtener mayor información. Mientras tanto, en Irapuato, combatir a la inseguridad y a la delincuencia en Guanajuato se ha vuelto una prioridad para todos y para el Congreso del Estado no ha sido la excepción, al grado que han sido aprobadas y puestas en ejecución 14 iniciativas legislativas, algunas de ellas leyes ya vigentes, para poder darle las herramientas a las autoridades locales y estatales para combatir el crimen. Jesús Oviedo Herrera, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, dijo que son 14 las entidades que están recibiendo esta información. Esto fue durante una reunión que sostuvo el día de ayer. Las 14 leyes e iniciativas aprobadas y con ello buscar fortalecer la seguridad en el Estado, pues estas van desde el endurecimiento de las penas hasta los incentivos y profesionalización de los policías municipales a través de la ley del servicio civil de carrera. El tema de la seguridad es fundamental para nosotros en Acción Nacional y es un tema al que le hemos hecho frente. Los problemas son para enfrentarse, no para rehuirles, y así lo hemos tomado y hemos puesto estos temas de seguridad como prioritarios, dijo el diputado Jesús Oviedo Herrera en entrevista con el director estatal de Organización Editorial Mexicana, Alejandro Herrera Sánchez. Jesús Oviedo enumeró todas las acciones legislativas que han sido aprobadas y que incluso muchas ya han dado resultados, como la ley contra el halconeo, donde ya han sido procesados personas que se dedicaban a informar a la delincuencia organizada sobre las acciones que emprendían las corporaciones de seguridad municipales o estatales. Lo primero que se hizo fue la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el estado de Guanajuato, donde se creó la Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad o sus equivalentes, con el objeto de lograr mayor coordinación. Además, se creó el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, para el que serán destinados 600 millones de pesos y que serán fundamentales en estos momentos ante el recorte. Se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y con ello la creación de esta como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio, informó. Mientras tanto, en Apaseo el Grande, durante patrullajes implementados a cargo de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lograron asegurar una camioneta donde se localizó un arma de fuego larga, 89 estrellas, ponchallantas y un inhibidor de señal. El hecho ocurrió cuando efectivos de la Fiscalía, al estar realizando labores de patrullaje
en las inmediaciones de la comunidad de Tenango, el Nuevo, cuando tuvieron a la vista una camioneta tripulada por varios hombres, los cuales, al darse cuenta de la presencia, arrojaron varias estrellas al piso y emprendieron la huida. Metros más adelante, los sujetos descendieron de la unidad y se echaron a correr en distintas direcciones. Al realizar una revisión, se localizaron al interior de la unidad un arma de fuego calibre 30 con 6 cartuchos útiles, 89 estrellas ponchallantas y un inhibidor de señal. La unidad de motor es una camioneta marca Lincoln versión MKX modelo 2016 tipo van, color negro, sin tablillas de circulación, sin registro de reporte de robo hasta ese momento. Tras lo ocurrido, la camioneta y los objetos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, se informó. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y bueno, pues esto ha sido todo. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de este lunes 2 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias. Yo los espero el día de mañana a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del Centro, cuando estaremos nuevamente con ustedes en Noticias desde el Centro. Les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias. Antes quiero agradecer a todas aquellas personas que de alguna forma u otra se comunicaron con nosotros para desearnos el restablecimiento por haber porque estuvimos, mi hija, mi yerno, mi nieto y yo, contrajimos el coronavirus. A pesar de todos los cuidados que tenemos, a pesar de todas las recomendaciones que hacemos caso de las autoridades de salud, como quiera contrajimos el coronavirus, gracias a nuestro Dios, nos hemos recuperado totalmente. Pero a ustedes les quiero dar las gracias por habernos enviado esos mensajes, esos buenos deseos de recuperación. No doy nombres para no cometer errores, pero a todos les digo gracias, muchísimas gracias. Aquí estamos ya de nuevo al haber superado el coronavirus, el COVID-19. Y es por esto que yo les quiero recomendar, pero ampliamente, para que no salgan a la calle sin usar el cubrebocas, que cumplan con la sana distancia, que no acudan a lugares donde haya mucha gente, porque ahí existe el problema de contraer el coronavirus. Si tienen gel en su casa, utilícenlo. También nos puede ayudar a evitar el contagio. El coronavirus está vigente y se los digo por experiencia. No se expongan, no expongan a la familia. Se los pido, se los suplico. Hagan caso a las recomendaciones de las autoridades de salud. Si nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia. Se los digo. Muchísimas gracias, los espero mañana a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro, cuando estemos informando desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, para todo el mundo vía internet. Gracias, hasta mañana. No me falle.